Aumento de sueldo mínimo a 2.500 soles. La Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, anunció el pasado 1 de mayo que el próximo mes de junio hará oficial la solicitud de aumento de sueldo mínimo en el país. Según el secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Jerónimo López, el pedido se debe al alza en la inflación y en los precios de la canasta básica familiar. La organización sindical propone un incremento salarial de hasta 2.500 soles, lo cual representa un aumento de más del 100%. El sueldo mínimo ahora para compensar el costo de vida debe estar al menos entre 2.500 a 3.000 soles. Es lo que veníamos demandando hace muchos años, manifestó López. Por su parte, el presidente de la Central Única de Trabajadores del Perú, CUT, Julio Bazán, propuso que el aumento del sueldo mínimo se debe dar en fases e inicialmente sea de 1.600 soles, para luego ir aumentándolo de manera progresiva. Ante ello se pronunció el ministro de Economía y Finanza, Alex Contreras. Todas las discusiones respecto al salario mínimo existe un espacio de discusión que es el Consejo Nacional del Trabajo. En ese sentido se evalúan tanto las posiciones de trabajadores como de los empleados. Sobre este punto es algo que le corresponde al Ministerio de Trabajo. En ese sentido voy a preferir que el ministro de Trabajo se pronuncie al respecto. En general, las revisiones que se han dado en los últimos años básicamente han tratado de mantener el poder de compra del salario mínimo, que como saben en escenarios de inflación, entonces ahí hay que, digamos, coordinar. Hay dos aspectos. Por un lado, la inflación reduce el poder de compra del salario real, pero por otro, en un contexto de recuperación, todo incremento excesivo puede generar un impacto negativo en la recuperación. En ese sentido tiene que haber un consenso. Este tipo de cosas, de cambios en variables que son importantes, se tienen que coordinar tanto por el lado de los trabajadores como por el lado de los empresarios, y en ese sentido ya hay un espacio de discusión que es el Consejo Nacional del Trabajo. Repito, sobre el tema, esto es algo que se tiene que discutir con mucha delicadeza y con mucha sutileza. Hay que considerar el escenario de reactivación, que es un tema. Hay que considerar también que el salario ha perdido poder de compra producto de la inflación. Entonces, ¿qué cosas se discuten en el Consejo Nacional de Trabajo? Primero, la propuesta de la remuneración mínima tiene que reflejar dos cosas: la evolución de la inflación, la evolución de la productividad. Sobre la base de eso, me imagino que hay una propuesta que coordina el Ministerio de Trabajo, y es en ese marco en donde se da el proceso de negociación. No hay una definición arbitraria y disposición específica de cuánto debería ser el salario mínimo. Esto se tiene que establecer por consensos, de forma que no afecte a la creación de empleos, pero tampoco afecte al poder de compra de los salarios, que repito, se ha visto afectado en los últimos años a raíz del aumento de la inflación. Es un fenómeno que no solamente ha pasado a Perú, es un fenómeno global, pero lo fundamental es que tiene que haber consenso si es que se va a dar el incremento o no, y las variables que hay que observar son esas: inflación y evolución de la productividad. El último aumento de la remuneración mínima vital se dio en el gobierno de Castillo, que pasó de 930 soles a 1.025 soles, siendo un aumento de 95 soles. En un comunicado, la CGTP criticó al congresista Alejandro Cabero por su proyecto de ley que busca congelar el salario mínimo y que deba revisarse cada 2 años. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Debe revisarse cada 2 años, como lo mencionó el congresista Alejandro Cabero, o debe aumentar el salario mínimo a 2.500 soles? Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.